Saludos, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de Protagonistas. En el día de hoy tenemos como invitado al ingeniero Edwin Rodríguez, presidente de la Federación Dominicana de Gimnasia, con quien vamos a hablar, a conversar sobre su trayectoria deportiva, sobre lo que está ocurriendo en la gimnasia dominicana y sobre el importante trabajo que él desarrolla en el Ministerio de Deportes. Bienvenido a protagonista, ingeniero Edwin Rodríguez. Muchas gracias, Mario Emilio Guerrero, por darme una oportunidad de expresar en la parte ya deportiva a todo el país y en tu distinguido programa que tanto auge y tanta audiencia tiene. Muchas gracias. Bien, Edwin, vamos a comenzar. ¿Cómo te iniciaste en el deporte? ¿Eres nativo de aquí, de Santo Domingo, de la capital o de alguna otra provincia? ¿Y cómo comenzaste la práctica deportiva? Sí, soy de la provincia de San Cristóbal, nacido y criado aquí, como dicen. Inicié la gimnasia a los 5 o 6 años. Mis hermanos practicaban gimnasia. Me acuerdo aquella época cuando ellos se iban en la madrugada. Yo a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, cuando se iba a un evento, yo era el que lo despertaba por la emoción que sentía de que yo también quería ir con ellos y me despertaba y tenía ese sentimiento. Y aunque en San Cristóbal en aquella época no había aparatos, practicamos en la hierba y hacíamos aparatos de metódicas y aparatos manualmente. Ejemplo, las paralelas, uno a 2 hierros, 2 tubos y hacíamos las paralelas. En fin, que así inicié la gimnasia y me acuerdo cuando en el 87, cuando se hicieron los Juegos Nacionales en San Cristóbal, ahí ya fue algo muy emotivo, imagínense, eso fue algo apoteósico para mí, ver todos esos gimnastas. Y así incursioné en lo que es la práctica de la gimnasia desde niño. Después se formó lo que es ya después de los Juegos, ya un team de atletas. Vinieron entrenadores de la capital a darnos entrenamiento. Y nada, empezamos ahí, imagínense esa motividad tan grande. Mi mamá me peleaba mucho porque yo estudiaba en Loyola, un instituto muy fuerte en San Cristóbal, y ella decía, pero mijo, yo nunca te he visto estudiando, y porque yo era dama gimnasia, y también practiqué judo, y era de gimnasio al judo, o sea, no tenía tiempo casi para estudiar, y yo cuando yo regresaba en la tardecita, era que me ponía a estudiar y ella durmiendo y yo estudiando, porque la verdaderamente es un instituto muy fuerte y gracias a Dios me gradué ahí en Loyola. Y siendo atleta en San Cristóbal, fui participar de 3 Juegos Nacionales. Los últimos Juegos Nacionales que participé fue en San Juan, aunque se hicieron en la capital. Ganamos como asociación, me acuerdo, pero a la vez yo era de atleta, también yo era presidente de la Asociación de Gimnasia de San Cristóbal. Siendo atleta, ¿sabes? Que tenía esa cualidad ya de dirigente, iban haciendo en mí, en la parte intrínseca ya había un dirigente. Fíjate que siendo atleta, a la vez dirigente, presidente de la asociación, estudiaba, ¿sabes? Y tenía un grupito de atletas que le daban entrenamiento, que era entrenador también. Aunque nunca fuimos recompensados porque eso era por pasión, por amor. Por eso es que muchas veces la gente cuando no entiende muchas veces esa pasión que uno tiene, cuando uno pelea tanto por el desarrollo de la gimnasia y por nuestro deporte, no entiende eso, don Mario. Y es que nosotros, desde niños, o sea, nunca cobramos un peso por entrenar a los atletas. Yo me acuerdo que tenía un club interno que se llama La Nueva Potencia. Y así iniciamos en San Cristóbal eso. También yo me acuerdo que los jueces en los eventos, cuando yo iba por cometía, siempre me daban mala nota. Y yo, ¿pero por qué? Yo dije, voy a hacer un curso de juez. Y fui a la capital, me acuerdo, el profesor, como te dijo, Pablo Barrios de Cuba, vino a dar un curso de juez.
y fui de las mejores notas, fui de curso de juez, por la ansia que tenía. Y también tenía ya un fuerte que era Loyola, o sea, y sabía cómo estudiar y todo eso. Y ahí saqué las mejores notas como juez y me convertí en juez. Y ahí fue uno de los mejores jueces de aquí de Santo Domingo, de mi país. Y después caí como director técnico director técnico de la federación. Siendo director técnico de la federación, participé en los Juegos Nacionales de 2000 en La Romana y también en Mao. Fui director técnico de los Juegos, de los Juegos Nacionales. Y donde tuve una preparación, un éxito, un gran éxito en esos Juegos como director técnico. Y también, sí, entonces me quería hacer juez internacional. Me acuerdo que en el 2001 fui a Tampa, Estados Unidos. Y la federación en ese momento no tenía dinero. En ese momento el presidente era Rafael Reyes. Y yo quería ser juez internacional. Y me acuerdo que yo en esa época, no me acuerdo si estaba trabajando, no me acuerdo bien, pero no tenía esos recursos. Había que buscar pasaje, estadía y todo eso. Y wow, ¿cómo busco ese dinero? Me acuerdo que en aquella época busqué 17,000 pesos. Y lo busqué, don Mario, mire, y me fajé ahí y fui a hacer mi curso de juez internacional. Y le tengo una anécdota ahí cuando estaba haciendo el curso. Yo me acosté tarde estudiando para el otro día. Y en una me he quedado dormido. Y el examen era a 2 de la tarde. Y mire, es como que Dios, es por eso que hay que estar agarrado de Dios. En ese momento, a las 2 en punto, algo me dijo, levántate. Y me levanté. ¡Wow! Y yo estaba en un hotel y tenía era como el quinto, sexto piso. Yo bajé corriendo. No esperé ascensor. Cuando yo llego ahí, parece que le caí muy bien al director del curso y dijo, vamos a darle 3 minutos. Y estaba todo el mundo ahí. Dije, wow, un dominicano. Y cuando llegué así, él me, wow, y vamos a empezar. Y ahí me empezaron. Y todo el mundo me aplaudió. Wow, yo dije, güey, imagínate tanto esfuerzo que yo hice y no. Que ahora Que te se me vaya pierdes el examen. el examen. Y eso fue algo terrible para mí, pero gracias a Dios lo pasé con una nota 95.67. Fue de los 5 mejores de 150 participantes entre Estados Unidos y parte de América, porque ellos invitaron a varios jueces del área y saqué esa nota tan grande, es tanto que ellos tenían un evento en Estados Unidos que se llama American Cup e invitaban a uno de los mejores jueces del mundo. Y en ese momento, por esa nota, me invitaron a juzgar. Me acuerdo que fue en Orlando. Y también tengo otra anécdota ahí. Cuando fui al consulado, yo había viajado ya a Estados Unidos. Cuando fui al consulado, el juez El cónsul. el cónsul me dice, no, ¿para qué usted va a Estados Unidos? Bueno, mire, yo voy a esto y esto. Ah, no. Me dijo que no me quiso dar la visa. Y yo, pero fíjese, ¿pero por qué no? Fíjese, yo le voy a hacer un favor a ustedes, a mí no, pero usted le van a pagar. No me van a pagar. Por muy buenas calificaciones y por entender que soy un juez de gran connotación ya a nivel internacional por el score, me están invitando ustedes para que yo les juzgo, ya está todo pago, hotel y todo. Me dijo que no. Yo, bueno, me retiré, simplemente le escribimos a la Federación Internacional, a la Federación de Estados Unidos, al Comité Olímpico de Estados Unidos, y dijeron, no, pero espérate, que ya hemos invertido en esta persona tanto dinero, y es lo que viene a ayudarnos, es un favor que nos va a hacer. Y después el cónsul general, entonces, me dio la vida, o sea, me llamaron, me acuerdo un martes, me llamaron, no, disculpe, mire, y me tocaron la visa. Qué Y así bueno. esos casos, así, en la parte técnica, verdaderamente que fueron momentos muy emotivos. Siempre los recuerdo, porque es la pasión que uno lleva por dentro y eso te llena ese corazón de que existe algo cuando niño, cuando joven, por las mejores causas.
Y entonces ese aprendizaje tan grande es lo que me da una base sólida, una fortaleza. Nosotros hicimos, o realmente mi persona, hizo una planificación estratégica de la Federación Dominicana de Gimnasia. De la parte del FODA, mi fortaleza esa es una, que pasé por todas esas etapas de mi deporte. Atleta, técnico, director técnico, Sí. todo eso. Árbitro. Árbitro, ¿sabes? Me hizo fuerte eso. Entonces eso es lo que ya uno ha aplicado ahora, hemos aplicado ahora a la Federación Dominicana de Gimnasia. Y ya usted sabe la historia, que es bonita también contar ahí mismo esa parte, aunque me lleve más tiempo, pero yo creo que todo el mundo la escuche. Y es como llegó a la presidencia de la Federación Dominicana de Gimnasia. Vamos a hacer una pequeña Sí, pausa, perfecto. Edwin, primero, Sí. porque yo también tengo una pregunta que quiero hacerte Ajá, respecto perfecto. a esa afición que tú tienes Sí, por la gimnasia, que es sí, raro. Así que vamos a la sí, sí. primera pausa y regresamos en un momento. Bien, Edwin, vamos a echar un poquito para atrás. ¿Por qué Sí. gimnasia? ¿Cómo, y sobre todo en San Cristóbal, cómo te nace esa simpatía, esa inclinación por una disciplina como la gimnasia? ¿De dónde te sale eso? Sí, como te decía, mis hermanos practicaban gimnasia y, íbamos a Río, a ese río Nigua que hoy es, lamentablemente, me da pena cada vez que lo veo. Cuando íbamos a Río Nigua, ahí yo veía varios amigos míos que se tiraban y hacían un mortal. Y yo, wow. Y yo veía también a ellos haciendo en los parques, poníamos una goma de camión y brincamos por un trampolín. Y así yo, wow, yo quiero hacer eso. Entonces, a la vez que mis hermanos lo hacían, y yo decía, wow, yo quiero hacer eso también. Y vi a mi hermano haciendo fifla, mortal, y yo, wow. Pero tú Para no mí jugaste eso, pelota, tú no jugaste ¿eh? Sí, pelota, sí, sí, baloncesto. sí, 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 jugué. Mira, esa es la grandeza a mí que tengo, don Mario, que también hice varios deportes. Hice judo, fui muy bueno, de los mejores judokas que tenía el Instituto Politécnico de Llora, era mi persona. Me acuerdo que me daban el traje, cada vez me daban el traje, cuando ascendía un traje nuevo. Entonces yo era la vanguardia allá en Loyola. De igual manera, hicimos un equipito de béisbol que se llama los Astros, los Astros de Houston. Me acuerdo, hicimos recolecta, compramos guantes, bate y la camiseta y todo eso. Y también practiqué karate también. En Loyola también practiqué fútbol de salón. Íbamos a competir a la capital con el Babeque, el Loyola de la capital, y varios colegios, el Carol Morgan, y nunca no podían ganar, aunque yo regularmente no era jugador regular, pero estaba ahí metido. ¿Por qué empezó a gustar el fútbol? Porque siempre un viernes a las 12 del día, nosotros salíamos de Loyola a la 1 y pico de la tarde. Y me acuerdo cuando venía el profesor de educación física y buscaba lo de fútbol, vamos. Y ellos salían y yo, wow, me gustaría irme a las 12. Yo como empecé la afición por el fútbol. Y yo entonces, en la tarde, en los sábados, la tarde en los sábados, empezaba a jugar fútbol para ver si me metía en el equipo. Y yo me acuerdo ese viernes cuando el profesor va y dice lo de fútbol. Y ya yo me paro. Y dice la profesora, ¿y para dónde usted va, Rodríguez? No, profesora, yo pertenezco al club ya de fútbol. Seguro. Vamos a ver. Y le pregunta al profesor, sí, sí, él es nuevo, pero tal. Ah, ok. Mire, y ya yo me fui. Entonces nos íbamos en una camioneta de San Cristóbal en Loyola, atrás, toditos los jugadores, para el Loyola de la capital. Porque ahí era que se hacían los campeonatos. Y ganamos. Había uno que se llamaba Omar Zapata, que lo querían matar, porque era el que le metía muchos goles, era de nuestro Instituto Politécnico de Loyola. Entonces, practiqué varios deportes, pero el que más tuve más afinidad
fue con la gimnasia. Y aunque el deporte que me di mejor fue el judo. O sea, yo también amo mucho el judo. O sea, soy fanático del judo también. Pero la gimnasia fue como dirigente, a la vez tuve una carrera más larga, ya porque fueron varios ingredientes, como decía ahorita, juez, árbitro, entrenador, Sí. dirigente. O sea, en judo simplemente fui atleta. Y habían entrenadores de gimnasia en San Cristóbal. Bueno, iban uno que se llama Nicolás Martí, que era de San Pedro, que estaba dando entrenamiento en la capital, iba para allá. Inaudi Rubio también iban para San Cristóbal, cuando ya después de los Juegos Nacionales. Ahí entonces la federación lo mandaba, con Cedefil, le pagamos los pasajes y ellos amablemente venían y nos daban entrenamiento. Y así consecutivamente. Había un atleta que era muy bueno, que es Manuel Francisco Nina, que es presidente de la Asociación de ahora. Se crió junto con nosotros aquí y era un atleta innato, ¿sabes? Pero en aquella época no había tantas posibilidades como ahora. Lástima que Francisco Nina no pudo descollar internacionalmente. En aquella época además pudo descollar internacionalmente dos atletas, que fueron Universidad de Santiago y, bueno, se me olvidó el otro nombre, que es un muchacho de La Vega, que era muy bueno también. Fíjate que el primero que fue, la gimnasia empieza en 1972-73 y no es hasta el 93 que Arcadio Santiago, o Universidad de Santiago, perdón, Arcadio es por el apodo, que lo llevan a un mundial en Inglaterra. Primera vez en la historia que va a un mundial, en el 1993. Lo llevó, me acuerdo que en aquella época Pipito, que era secretario, no había tantos recursos, yo lo buscó, parte de él y las personas ¿Quién era el que lo secretario, ayudaron. perdón? El apellido Inver, le decían Pipito, en aquella época, cuando, cuando él era secretario, hizo esa diligencia y fue y llevó a Arcadio con su entrenador, se llama Sasa, japonés. También llegaron varios japoneses también. Hubo un japonés aquí que se llamaba Osamu Sasaki. Osamu tuvo un tiempo aquí en San Cristóbal dando entrenamiento también. Nos ayudó bastante. Pero no, en esa época era muy difícil levantarse a nivel internacional. Era muy difícil, Mario, es muy difícil. Sí, esa era la situación del deporte en esa Del época. deporte, sí. Y la gente debe entender algo, don Mario. Mire, para un gimnasta ser a nivel internacional, llegar a nivel internacional, tiene que estar ininterrumpidamente 8 años practicando gimnasia. Y en masculino, en la parte ya de edad, tiene que tener 18 años. Eso quiere decir que debe entrar a los 10 años o a los 9. Y ahí, para uno llevar un nivel ya internacional, ya a nivel centroamericano, tiene que durar 8 años con atleta ahí. Con lesiones, pero leves. Porque siempre se va a lesionar un atleta. Muy leves. Y con condiciones y un buen entrenador también. Los entrenadores de gimnasia a nivel internacional están, aparte que están muy caros y muy escasos. O sea, ahora mismo la competencia es muy fuerte a nivel internacional con los entrenadores. Me decía uno en estos días, un amigo federado, que en su federación, decía él, no, que hay muchos entrenadores ahora internacionales que están disponibles. Digo, no, en gimnasia no. En gimnasia, la élite, los grandes, no han cesado. Ejemplo, en Estados Unidos, fíjate, ya están haciendo eventos de interclubes, con mascarilla y todo, su protección, ya están haciendo. Ejemplo, Simona Biles, la mejor gimnasta del mundo ahora mismo, olímpica, empezó en marzo la pandemia y ya a finales de abril, inicios de mayo, ya estaba iniciando su práctica. No se han parado. Las grandes potencias no se han parado. China acaba de hacer hace 3 meses, 4 meses su evento nacional. Sin público, pues lo hizo. O sea, China no ha parado, o sea, no ha parado Inglaterra, aunque usted ve que haya problemas. Igualmente España, todas esas grandes potencias en gimnasia no han parado. Entonces, así es que inicia esa pasión por la gimnasia.
don Mario. Y nosotros verdaderamente nos estamos muy orgullosos de eso, porque aparte que hemos servido como dirigente, también le hemos enseñado, hemos dejado un legado a sus atletas de que sí se puede, de que podemos nosotros emprender, estar en el deporte y a la vez hacer una carrera profesional. Porque aparte que me gradué en Loyola como tecnólogo industrial, fui a la UAS, me gradué de ingeniero industrial, soy ingeniero industrial, y después de ahí hice maestrías también y especialidades en planificación estratégica, gerencia de proyectos. O sea que se puede practicar deporte, se puede dejar una estela de comportamiento, disciplina para que los demás, los niños, la juventud puedan ver un ejemplo en uno y en cualquier persona que haya una trayectoria limpia, transparente y con buena disciplina. Bien. Sí. Edwin, vamos a entrar ahora, vamos en la pausa, y vamos a entrar ya en la etapa tuya como dirigente, cuando llegas a la asociación, que me dijiste, la Asociación de San Cristóbal, sí, y luego más adelante a la Federación Dominicana de Gimnasia. Así que vamos a la segunda pausa y volvemos en un momentito con esa, que debe ser una interesante historia también, como ha sido hasta ahora tu trayectoria dentro de la gimnasia. Adelante, señor director. Edwin, entonces, muy joven llegaste como dirigente a la Asociación de San Cristóbal. Háblanos más o menos el año en que fue y luego cómo llegas a la Federación Dominicana de Gimnasia. Ok. Después de haber ya estado como dirigente, como atleta, nos reunimos un grupo de atletas, ¿verdad? En ese instante, y también de un entrenador que se llama Fernando Vicente, que era de Barahona, se crió aquí hizo en Barahona, hizo gimnasia, porque Barahona fue primero, tuvo gimnasia. Él se radicó en San Cristóbal y también nos ayudó en la parte de entrenamiento. Y en esa época estaba una dirigencia. Nosotros veíamos que no estaba haciendo nada. Vamos a revolucionar esto. Nos reunimos, Ángel Garrido, Alexis Santos Soto, Francisco Nina, Fernando Vicente y mi persona. Y vamos a hacer los clubes. Bueno, como yo tenía como 10 niños, 12 niños, Fernando tenía también, era entrenador femenino, tenía sus 20 niñas, y así sucesivamente Kiko, que era credencialmente Francisco Nina, tenía también atletas. Hicimos unos clubes. Entonces pedimos a él que nos afiliara a la asociación. Y eso fue una lucha que sí duramos como 2 años en eso. 2 años en eso, bregando con eso. Y dijimos, no. Y a lo último, él le trancamos juegos. Y no, nos desaparecemos de la gimnasia, nos vamos todos. No, entonces ahí se dio a lo que es incorporando los clubes. Cuando incorporó los clubes, el año próximo hubo elecciones. Y él estaba tratando de que no se fueran haciendo. Entonces nosotros llamamos a la federación en ese entonces para que pueda venir a realizar lo que son las elecciones de San Cristóbal. De San Cristóbal. Se hicieron las elecciones y entonces me acuerdo así como ahora que estábamos en el tapiz en la de práctica y decíamos, vamos a ver quién va a ser presidente. Y el más viejo era Fernando, que era el entrenador, Fernando Vicente. Y dice uno de los muchachos, me acuerdo en ese momento, Ángel Garrido, yo creo que sea Edwin. Y Fernando como que pensaba que era él. Bueno, que Dios lo tenga en gloria, falleció. Y ahí nació yo. Bueno, si asumen que yo entiendo, yo lo doy para adelante. Yo siendo atleta. Sí, ok, vamos a hacer la plancha. Hicimos la plancha y nos fuimos a las elecciones esa vez. Y pudimos entonces ganar. Él no pudo reelegirse, el señor Cumpi,
porque esos clubes demostraron que esos clubes que ellos tenían eran clubes de fútbol, no eran clubes en sí de gimnasia, y todos ellos eran de fútbol. Y ahí ganamos esa presidencia. ¿De qué año estamos hablando, Edwin? Ese ya es en el año 89, 90 por ahí. 90 por ahí, más o menos. 90. Sí, 90 por ahí, aproximadamente. Y yo, un muchacho, le digo. ¿Quién era el presidente de la federación? ¿El presidente de la federación quién era? William Cos. En ese momento era William Cos. Sí. William Cos, sí. En ese momento era William Cos. Y demostramos que se podía eso. Y en ese momento era William Cos. Entonces, nada, empezamos con lo que era nosotros como dirigentes. De una vez empezamos a retomar los eventos, a retomar todas las actividades que como una asociación debe de hacer. Me acuerdo que hicimos en el 92 la Copa Sur. Hicimos esa Copa Sur y eso fuimos, me acuerdo, a todas las instituciones para que nos dieran dinero. En aquella época, Codetel nos regaló 2,000 pesos. 2,000 pesos. En aquella época, bueno, como les decía, soy malo por los nombres, pero en aquella época el director de deporte era Ramón Aybar. Ramón Aybar, exactamente. Y fuimos donde él. Era que trabajaba en Codetel, en el deporte. Codetel, exacto. En aquella época Codetel ayudaba bastante. Y él, sí. Me acuerdo que nos consiguió 2,000 pesos. Otra institución nos consiguió 1,500 pesos. Y así hicimos las Copas Sur. Traímos a todo lo de La Vega, Santiago. Lo alojamos aquí en los hoteles de aquí. Y esa vez me acuerdo que fue algo apoteósico. ¿Y dónde practicaban? Para los Juegos Nacionales se hizo un complejo. Sí, un complejo. Y sí, ahí está compartido lo que es baloncesto y gimnasia. ¿Y tenían los aparatos y eso? Sí, tenemos los aparatos, exactamente. Lo viejo de cuando se hicieron los Juegos Nacionales, trajeron aparatos nuevos y lo dejaron en la capital, y lo de la capital, lo viejo, lo llevaron para San Cristóbal. Me acuerdo que el presidente de aquella época era William Cos, como les decía, pero el que fue a las elecciones fue Ramón Oviedo. Ramón Oviedo también lo recuerdo. Que en paz descanse también, que falleció. Sí. Falleció Ramón Oviedo. Ramón Oviedo fue aquella vez y vio estos muchachos jóvenes que están inspirados y nos apoyó en aquella época. Entonces, nada, así seguimos nosotros con lo que son esa dirigencia. Pudimos hacer esa Copa Azul. Me acuerdo que compramos pichel blanco y hicimos en un papel, en una cartulina, perdón, hicimos el logo de Ujinata y con spray. Hicimos la Copa Azul. O sea, eso fue algo muy hermoso. Ganamos la Copa Azul esa vez. Fue algo maravilloso, verdaderamente, porque hicimos nuestro evento nacional. Eso como fue un evento nacional. Dejamos ese legado ahí de ese evento, porque se motivaron más los niños, fueron a practicar. Nosotros mismos era que el único que cobraba en ese momento era el profesor Fernando Vicente. Porque era monitor de gimnasia de CEDEFIL en aquella época. Pero ninguno de nosotros no. Para nosotros una satisfacción que íbamos al gimnasio a barrer, a quitar el tapiz para montarlo de nuevo, para arreglarlo. Me acuerdo que cuando se inauguró el cable en aquella época, fuimos donde el dueño del cable, mire, necesitamos arreglar el tapiz. Y esa vez el señor nos dio 11,000 pesos. Yo dije, wow. Y arreglamos ese tapiz, lo pusimos nuevecito. O sea, nosotros mismos, no buscamos que pagarle a alguien. No, nosotros mismos compramos planchas de playbook, cintas, más colchitas, y arreglamos nosotros. Y teníamos el gimnasio impecable. Y así empezó nuestra diligencia a fortalecerse. Nunca pertenecía a la federación, siendo dirigente. Después, 2 años corridos, la Unión Deportiva me premió como dirigente del año.
ganamos Asociación del Año 2 veces corrido, producto de nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. O sea, nosotros éramos muy intenso, Mario, muy intenso. No nos quedamos quietos, vamos a hacer tal cosa y empezamos a realizarla. Sí, aquella vez sin planificación. Claro, la planificación era la actuación, rápido. O sea, era, vamos a actuar y vamos a hacerlo rápido. Y no pensamos que sí, que no. Ya decíamos, nos reuníamos, vamos a hacer esto, ok, fulanito, tú te encargas de esto, tú te encargas de esto, y vamos a darle para adelante. Entonces así fue nuestro trajín, nuestra trayectoria a nivel de asociación. Tuvimos una connotación muy buena en San Cristóbal, nosotros como dirigente. Después ya me retiré como presidente de la asociación. ¿En qué año te Fue como retiraste? el 94, más o menos, 94, por ahí, porque ya me gradué en Loyola en el 93. Me gradué en Loyola en el 93. Después me volvieron a buscar de nuevo porque dejé unos allá, me volvieron a buscar porque había bajado un poco y le decía que no podía, aunque sí le podía ayudar. Pero claro, tuve que volver como quiera. En ese momento no volví al instante, pero sí tuve que volver ya para poder ayudar mejor. Ya eso fue en el 2000, por ahí el 99, 2000. Y tuve como un año, 2 años. La asociación de nosotros son 2 años. Y ahí ya estaba trabajando, ya tenía que buscar el peso, como Pero dice. volviste como presidente. Sí, exactamente, una cuarta vez, no, Ok. tercera vez, perdón. Sí, volví nuevamente con presentación porque me buscaron, porque había bajado, las personas que había dejado no habían hecho el trabajo como debe ser. Vamos a hacer la pausa. Ya estamos en tiempo. Y entonces vamos a ya comenzar con esa etapa en la Exacto, Federación Dominicana de de Gimnasia. gimnasia. Ya primero como director técnico y luego ya cuando llegas a ser presidente. Así que adelante, señor director. Entonces, Edwin, primero director técnico con Esteban Galván. Llegaron los juegos, hicieron esos Panamericanos juveniles, pero también se celebraron en el país los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003. Exactamente. Ya yo era director técnico en ese momento. El presidente era Esteban Galván. Al principio nos llevamos muy bien, porque era el mejor técnico que tenía en ese momento, Galván, y montamos esos Juegos Panamericanos Juveniles. Estuve como director técnico local, porque siempre la UPAD mandaba su director técnico. El director técnico de la UPAD venía y... En la Unión Panamericana. La Unión Panamericana, exactamente. Entonces, hicimos esos juegos, ese campeonato panamericano juvenil, previo a los Juegos Panamericanos 2003. Sí. Y de ahí al 2003 fui director técnico, también fui director técnico en los Juegos Panamericanos del 2003 como director técnico local. Pero a la vez yo era juez internacional. Juzgué como juez, vaga la redundancia, en el aparato de anillas en los Juegos Panamericanos. Fue mi primera experiencia como Juegos Panamericanos, juzgar. Director técnico, contraparte del director técnico de la Unión Panamericana aquel entonces, sí, que era José Chezarreta. Entonces ahí yo era el director técnico por la Federación Dominicana de Gimnasia o por mi país. Pero a la vez fui juez en esos Juegos Panamericanos. Y nada, de ahí nos involucramos bastante. Pero después los Juegos Panamericanos empezó ya 2003, 2004. Vemos que nos sentamos a analizar. El pabellón intervenido por la policía. Pabellón de gimnasia, el Parque del Este. Bueno, porque ellos necesitaban un espacio y necesitaban un galpón para tener baño, piscina, y afuera hacían, en la explanada, hacían sus ejercicios. Y aquella época, ese desfile aquella época se lo prestaron. Yo no era presidente cuando eso. Bueno, lo tuvieron en el 2004, porque
Claro, como ellos ven en el pabellón de gimnasia, no había casi atleta, habían 3 gatos, y escúchame la palabra. Sí. Pero bueno, podemos prestar esto, lo prestaron. Bueno, cuando yo vi eso, no, pero espérate, eso no puede ser. No hay eventos nacionales, no hay eventos regionales, no hay ayuda a las asociaciones, no hay cursos, ni de jueces, Edwin, entrenadores. ¿de dónde Sí. sale Esteban Galván? Porque yo recuerdo que él tenía un programa Sí, de televisión, él hacía la quinta, entrevistas. la ¿De quinta del dónde Prado. sale? Mire de dónde sale Esteban Galván. El profesor Ramón Oviedo, un ducho dirigente, en ese momento había problemas en lo que era las elecciones de la Federación Dominicana de Gimnasia, donde Rafael Reyes en los estatutos no podía continuar. Al él no poder continuar, me acuerdo en ese entonces él buscó un profesor de la UAS. Y el profesor Oviedo se empezó a mover, eran amigos, el profesor Oviedo, que Esteban Galván lo invitaba a su programa, empezó a empujar a Galván para ser presidente de la federación. Sin tener nada que ver con la gimnasia. Con la gimnasia, nada. Entonces, ¿qué hizo? Fue por las asociaciones, porque el profesor Oviedo sí conocía, porque fue presidente de la federación. Sí. Después del profesor William Cos, él fue presidente. Entonces, él, bueno, duró poco tiempo porque él tuvo que emigrar a Estados Unidos. Así que se dice, emigrar, sí. Sí. Fue a Estados Unidos, parece, no sé si tenía problemas económicos, no sé, bueno, eso dicen, no sé, él nunca me lo confirmó. Se fue y dejó, en ese momento estaba, como decía Pipito Inver, que era secretario en ese entonces. Entonces, Galván se motorizó, porque tenía dinero, se motorizó con asociaciones, empezó a traer gente. Usted sabe de qué manera, cuando la gente tiene dinero, no lo voy a decir por aquí. Y pero lo promovió Ramón Oviedo. Ramón Oviedo, exactamente. Entonces, fueron elecciones ahí. En ese momento estaba como si fuera intervenida, me acuerdo ese momento que estaba intervenida por el Comité Olímpico Dominicano. ¿Por El qué? Comité Olímpico, porque había problemas entre el señor que era secretario y el entonces que era presidente o vicepresidente aquella vez, y porque ya el profesor Ramón Oviedo se había retirado. Entonces el Comité Olímpico Dominicano buscó nuevamente a William Cos. Oigan, buscó nuevamente a William Cos y puso a William Cos encargado de la gimnasia en ese momento. Fíjense para que usted vea cómo intervino por problemas que había. Porque ellos entendían, tanto Ramón Oviedo como el Comité Olímpico, que había problemas en la federación, que Rafael Reyes no quería soltar, y entonces intervino. También se cumplió el periodo de Rafael Reyes, de David Ciente a la federación, y ahí entonces intervino el Comité Olímpico. Puso al profesor, al doctor William Cos. Entonces el doctor William Cos en ese momento, junto con las asociaciones, hizo elecciones, algunas asociaciones. Me acuerdo, ya yo no era presidente en ese entonces. Él vino a San Cristóbal, hizo elecciones. Yo no quedé, ¿vale? Yo me retiré en ese momento. Y fueron y votaron y ganó entonces Esteban Galván. Dios mío. Sí, ganó Esteban Galván. Después me buscaron para... cuando estuvo intervenida, me utilizaban en la parte técnica después. Bueno, después vino Esteban Galván y duró un periodo. Nosotros decíamos que su periodo terminaba en el 2005. Ahora viene lo bueno, don Mario. Agárrese los pantalones, como dice. Siéntese bien. Dice, mire, don Mario, cuando Esteban Galván escaló, tomó la presidencia, a partir de ahí hasta el 2000, no me equivoco, hasta 2005, yo fui director técnico. Él me buscó, me dijo, mira, yo necesito que tú me ayudes. Yo digo, sí, pero le voy a ayudar, pero necesito que usted también me ayude para desarrollar lo que es esto. Y yo le planteaba lo que había que hacer.
porque era el técnico más capacitado en su momento. Pero no, nada, veo que nada se hace, No, espérate, esto hay que revolucionarlo. Entonces ahí empezamos a motorizar, a reunirnos con asociaciones, con dirigentes. De las primeras que me reuní fue con Belkis Gallardo, mi hermana Belkis Gallardo. ¿De dónde era? Belkis Gallardo fue atleta de los Juegos Centroamericanos del 74 del Santo ¿Pero Domingo. en qué asociación estaba ella? No, entonces estábamos en ese momento, estábamos tratando de obtener la asociación del distrito, porque estaba acéfala. Sí. Y entonces ahí nos pusimos y entonces unimos los clubes y entonces ganó Belkis Gallardo. Teníamos en San Cristóbal, teníamos también a Ángel Garrido, también que era atleta junto conmigo, teníamos presidente ya. Y así en diferentes provincias teníamos algunos. En sí, nosotros empezamos con, para decirle la verdad, empezamos con 3 provincias. Galván decía que tenía 13 asociaciones. 13. Y nosotros teníamos 3, perdón. No era 2, 3. Y decía, pero es que esas 13 no están haciendo gimnasia, eso no es verdad. Y fuimos al Comité Olímpico, hicimos piquete. fuimos con Parcalto, los muchachos fueron al Comité Olímpico, que ya el tiempo de él se había cumplido. Yo me retiré como director técnico, le renuncié, dije, no, usted no ha hecho nada. No hay nada, no hay evento nacional, no hay nada aquí. Los atletas, mira, hay 5 o 6 atletas de la selección y usted no le da apoyo de nada. A mí las asociaciones están, dicen que tienen dirigencia y no tienen nada, eso es mentira. Bueno, en fin, empezamos una lucha y yo la recuerdo. Sí, ¿qué hicimos? Inteligentemente fuimos donde ese gran dirigente, que Dios lo tenga en gloria, Roque Napoleón Muñoz, miembro del Comité Olímpico Internacional, pero también miembro del Comité Olímpico Dominicano. Sí. Venimos aquí, ingeniero, mire esto, y le explicamos. Y él vio esa preocupación de nosotros, vio a Belkis Gallardo, que él confiamos mucho en Belkis Gallardo, porque decía que Belkis Gallardo la vio de niña cuando eran los Juegos Centroamericanos del Caribe en el 74. Y dijo, no, espérate, hay que hacer algo. Bueno, y ya se le había vencido su pedido, pero él seguía ahí. Y nada, en un día parece que el profesor Roque Napoleón Muñoz hizo una comunicación al Comité Olímpico Dominicano, que él iba ahí a una reunión para poner el caso de gimnasia. Y de esa reunión salió entonces la intervención del Comité Olímpico a la Federación Dominicana de Gimnasia. ¿Se hicieron elecciones entonces? No, se intervino. Entonces, el Comité Olímpico puso a Monsanto, el que era presidente de la Federación de Taekwondo, y al profesor, a Colin, Antonio Acosta. A Colin, sí, a Acosta. Puso también a Fran Erasme de basquetbol. Que era miembro del Comité Olímpico. Y también, no me acuerdo el otro, Auxilio Guzmán. De fútbol. De fútbol, encargado de resolver el problema de gimnasia. En ese momento también ellos me toman a mí como director técnico, aunque yo era candidato. Al fin y al cabo nos fuimos a elecciones. Galván también iba a elecciones. De las 13 asociaciones, le tumbamos 7. Sí. Quedó en 6. 6 asociaciones de 13. Porque hicimos un levantamiento. El Comité Olímpico hizo un levantamiento. Fueron a cada provincia y en cada provincia entonces vieron que no había gimnasia. Claro. No había gimnasia. Entonces no, es que era simplemente algo histórico, es verdad, aquella época había, cuando William Costa, eso es verdad. Pero después no había nada. Le tumbamos esas 7, pero antes de las 7 había una, que era Bonao. Con Bonao había un dirigente que era de ellos. Entonces eran 7. O sea, primero eran 6, quitamos 6. Pero previa a las elecciones, eran 7. Y estaba 4-3. Galván 4 y yo 3, ¿sabes? Para las elecciones.
Y nosotros luchamos, no, que en Bonao no hay gimnasia. En Bonao no hay. Y en ese momento, el señor Osiris, un gran dirigente, tanto de basquetbol como de la Unión Deportiva, don Osiris CC, mandó, Osiris CC. estábamos nosotros con los nervios de punta, porque Osiris CC, yo no conocía en ese momento a Osiris CC. Lo más lo conocía, no personal, sino lo conocía en el ámbito deportivo. Y él tuvo la valentía y la honestidad de mandar una comunicación al Comité Olímpico Americano diciendo que allá no hay gimnasio. Y por eso nos salvamos. Por eso entonces fueron 7 asociaciones que eliminamos y quedó 6 asociaciones. 6 asociaciones quedaron. Entonces 3 y fuimos 3 y 3. Fuimos elecciones, él quedó empate, 3 y 3. Después, 30 días más tarde, hicieron nuevamente elecciones, Comité Olímpico, y fue empate, 3 a 3. Y nada, entonces el Comité Olímpico intervino nuevamente en la federación. Ya van como 4 intervenciones. Ay, Dios. Ahí el Comité Olímpico intervino, entonces ahí nuevamente está Antonio Acosta y Monsanto. Ya se quedaron ellos dos, ya. Ellos dos. Y se quedaron, perdón, también el profesor en ese momento, él era el profesor Juan Vargas. De el profesor Juan Vargas, de boxeo, juntamente con Colin y Monsanto, tomaron la Federación Dominicana de Gimnasia. Yo era ahí, le ayudé mucho en la parte técnica, y ahí, entonces, después, que viene lo más hermoso ahora. Edwin, vamos a hacer sí, una pausa. Sí. Estamos en el tiempo ya de la pausa. Y regresamos ya en la parte final, se nos ha ido prácticamente el tiempo. Así que vamos a continuar después de esta breve pausa, ya con este capítulo final de cuando tú llegas ya finalmente a la presidencia de la Asociación de Gimnasia. Así que vamos a la pausa y volvemos en un momento. Entonces, Edwin, finalmente, el 28 de diciembre de 2005 se hicieron las elecciones y tú ganas la presidencia de la Federación Dominicana de Gimnasia y te mantienes hasta el día de hoy en la presidencia de esa entidad. Sí, hicimos una plancha única, un consenso de las 6 asociaciones, y ese consenso estuvo, como le decía, los 3 que eran oponentes en aquella ocasión cuando Galván, que eran a favor de Galván, ya volcaron para nuestra parte, y hicimos un plan de trabajo arduo, y gracias a Dios nos hemos mantenido fuerte ya después del 2006 en sí, porque tomamos posesión en el 2006, ya en enero de 2006, y de ahí ya está la historia ahí contemplada de lo que hemos hecho para hacer un gran trabajo con atletas. Mínimo son 9 o 10 años para un atleta de collar. También varias crisis que hemos tenido en la gimnasia con respecto a lo que es la utilería, los recursos. Nosotros tomamos la Federación Dominicana de Gimnasia categoría D. El Comité Olímpico la ponía A, B, C y D, y la tomamos categoría D. O sea, no éramos nada en aquella época. Y ya hoy en día podemos decir que podemos estar en la categoría A por los resultados que hemos. Pero eso gracias gracias también, aparte de los atletas, a buenos dirigentes que hemos tenido ahí con nosotros, Belki Gallardo, Orquídeas Domínguez, profesor Fernando Guay, o licenciado Fernando Guay, también Timoteo Pérez,
y otros de otras provincias también que han estado con nosotros ahí, presidentes de asociaciones, que nos han apoyado, han visto nuestro trabajo transparente, honesto, optimizando siempre los recursos, Mario, que eso es lo importante, que no importa que tú seas serio y transparente, pero si tú no optimizas los recursos, no estás haciendo nada. Ok, mira, me entregan 10 pesos, ok, me te entrego 10 pesos con factura, perfecto. Pero ¿qué hiciste con esos 10? Lo optimizaste, lo invertiste en lo que debiera invertirlo, para el desarrollo propio de los atletas de la federación. No, entonces eso es lo que nos ha dado resultados, el trabajo, la pasión, el corazón que hemos tenido con este deporte. Usted vio la historia de cuando nacimos en la gimnasia, cómo llevamos en la sangre este deporte, y hasta ahora, gracias a Dios, hemos sido unos dirigentes capaces de desarrollar valores para que se queden por toda una eternidad. Y así sucesivamente, y nada, hemos estado, bueno, recientemente hicimos elecciones, fue también una unidad, todas las elecciones que hemos hecho en gimnasia han sido a unanimidad. Me acuerdo de un periodista que decía que por qué, que no voy a mencionar su nombre, decía que por qué veo que todo el mundo, todos los presidentes de fracciones están a unanimidad. Bueno, yo le decía, en mi caso, vaya a todas las asociaciones, a las 10, que tenemos 10, y pregunten, a ver si Edwin le da algo, mensual o algo, o le favorece con algo, no. Lo que te va a decir, no, es que el trabajo, ese comité ejecutivo trabaja, por ende. Y para finalizar esa parte, don Mario, mire, antes de las elecciones, en la previa asamblea ordinaria que tenemos previo a las elecciones, nosotros reunimos y decimos quién quiere aspirar, ¿sabes? Sin temor a nada, ¿sabes? Nadie se puede poner guapo. Si yo quiero aspirar a secretario, a presidente, ¿quién tiene aspiraciones? ¿Quién dice si alguien quiere? Y todo el mundo lo que dice al unísono, o sea, lo nuevo no se cambia. Gracias, Edwin, por el tiempo que nos has dispensado. Tenemos que grabar otro programa para hablar de Yamilé Peña, hablar de Odrinín y de esos atletas que han brillado y que han puesto en alto la gimnasia dominicana a nivel mundial. A nivel mundial, sí. Bien, gracias, Edwin, y gracias a nuestros amigos televidentes por haber estado con nosotros. Y será hasta una próxima ocasión en Protagonistas. Hasta entonces.